Siempre, brothers, ¿qué tal estamos? ¿Bien? ¿Mal? ¿In the middle? Bueno, nuevo vídeo y nuevo libro. Ayer me trajeron, creo que fue ayer, sí, ayer me trajeron este libro. Concrete Mathematics, es un libro de matemática discreta. La verdad, lo compré porque lo vi en una review de un canal que se llama El Math Sorcerer, muy recomendable. Y no me he leído el libro. Me llegó ayer, aún he empezado a trabajar con él, así que este vídeo no va sobre este libro, simplemente, pues mira, en un futuro quizá haya una reboot de esto, pero era para hacer la tontería. Realmente hoy vamos a hablar de otro libro muy distinto que tengo aquí, ¿vale? Y es el mismísimo Understanding Analysis de Stephen Abbott. Efectivamente, me han pedido, o sea, me han llegado a pedir mucha gente que haga una review de este libro. Vale, solo me lo ha pedido una persona, pero no os podéis quejar. Reviews a la carta, vídeos a la carta. En fin, Stephen Abbott, Understanding Analysis. Voy a darle cañita y ver de qué va este libro. De análisis, básicamente. El análisis es una área de las matemáticas interesante, ¿vale? El análisis real, simplemente esto es análisis real, no es análisis complejo. Y muchas veces la gente se pregunta, ¿qué diferencia hay entre análisis y cálculo? Es una buena pregunta. ¿Qué diferencia hay entre análisis y cálculo? Básicamente en cálculo no se suelen demostrar todas las cosas. O sea, suelen dejar muchas cosas demostradas. Y en análisis sí que se demuestra todo. Básicamente es la diferencia fundamental, ¿no? Realmente tratan los mismos temas. Funciones reales de variable real. Sin embargo, no solo es eso ya, sino también en cálculo se suelen ver demostraciones. La diferencia es que normalmente en todas las áreas de matemáticas hay ciertas cosas que se dan como si fueran axiomas, aunque no lo sean como tal. Los axiomas son simplemente los axiomas de la teoría de conjuntos, que es la teoría más básica, más, digamos, la base más profunda de las matemáticas. Claro, entonces, por ejemplo, en álgebra lineal tomamos como un axioma el que todo espacio vectorial tiene una base, pero esto no tiene por qué ser verdad en general. Bueno, sí, mentira, esto es verdad en general y se puede demostrar a partir de los axiomas de Zermelo-Fraenkel usando el axioma de elección, ¿vale? El axioma de elección, que es un axioma que tiene cierto debate, el axioma de elección. Hay gente que dice, wow, no es un axioma, no sé qué, no es evidente. En fin, te puede llevar a unas conclusiones extrañas, el axioma de elección. Y las demostraciones que se hacen con él no son constructivistas, es decir, se demuestra que algo existe, pero no se ve cómo es ese algo. Es bastante extraño. Pero bueno, ese no es el motivo de este vídeo, simplemente estaba comentándolo. Y, sí, lo importante es que en cálculo, tú coges cálculo y ahí los axiomas estos de los que os estoy hablando no vienen de la teoría de conjuntos como en otras áreas de matemáticas, sino vienen de cosas que se muestran en análisis. Los análisis es una área de matemáticas un poco ya avanzada porque bueno, no es como cálculo. Tú tienes que tener un poco de conocimiento haciendo demostraciones. Aunque bueno, yo empecé con análisis y con álgebra. O sea, empecé así a lo loco. Y ese fue el primer libro de análisis que utilicé, por eso le tengo bastante cariño. Pero bueno, vamos a hacer el review, ¿no? Aquí lo tenemos, en vivo y en directo. El primer libro de análisis que he utilizado jamás. De Stephen Abbott, Understanding Analysis. Vale, el nombre nos va diciendo que vamos a entender análisis cuando leamos este libro. Veremos si es verdad. Esta es la segunda edición. Creo que hay una tercera edición y todo. Y bueno, este no es como el de Sheldon Axler, este no tiene colorines. Lo siento, chicos. No había tanto presupuesto. No sé si hay alguna otra edición de este libro que tenga colores, pero bueno, en fin. Vamos a ir, ¿vale? Aquí nos pone Understanding Analysis de Stephen Abbott. No lo especifica. Esta es la segunda edición. Vale. Preface. Aquí nos pone un prefacio la mar de bonito. My primary goal in writing Understanding Analysis was to create an elementary one-semester book that exposed students to the rich rewards inherent in taking a mathematically rigorous approach to the study of function of real variable. Vale, este libro de aquí realmente no está ni tan riguroso. Hay libros de análisis muchísimo más rigurosos que tratan los mismos temas que aquí. Y bueno, ya lo dice este, que el libro está pensado para que dure solo un semestre, entonces no puede ser un libro muy tocho. Si queréis libros más rigurosos, os recomendaría mirar, por ejemplo, el libro de Apóstol o el de Walter Rudin, que ese es un libro muy bueno de análisis, bueno, un clásico, el Baby Rudin, ¿no? Y yo lo he utilizado también, pero la verdad, empezar con uno de esos es estar muy loco. Yo empecé con este, que a ver, para empezar está bien, ¿eh? Hay libros bastante menos rigurosos que este de análisis.
Main objective. Es que encima el prefacio te lo hace por partes. Esto es interesante. Pocas veces he visto yo esto. The audience. Encima la audiencia. ¿Quién va a este libro? Esto se lo dedico. This book is an introductory text. The only prerequisite is a robust understanding of the results from single variable calculus. O sea, tienes que saber un poco de cálculo, ¿vale? Es que haber leído el James Stewart. No creo que haga falta tanto. The structure of the book. Although the book finds it ways to some sophisticated results, the main body of each chapter consists of a lean and focused treatment of the core topics that make up the center of modern courses analysis. Bueno, leer, ¿sabéis? Así que no me voy a poner aquí a leer todo esto. Changes in the second edition. Esto es muy típico, cuando compras un libro que es la segunda o tercera edición, tercera edición, te pone cambios a la segunda edición, cambios a la tercera edición, cambios a la 19ª edición, y es como, bueno, vale, no me interesa tanto. Vamos a la tabla de contenidos. Hay que decir que me gusta mucho cómo está organizado este libro. He utilizado otros libros de análisis, como por ejemplo el de Turnstile. Bueno, he utilizado muchísimos libros de análisis, luego os comentaré cuáles he utilizado. Pero por ejemplo, en el de Turnstile no me gustaba cómo estaban organizados los temas. Por ejemplo, espacios métricos lo dejaba para el tema 12. De hecho, estaba en el segundo tomo, porque lo suyo son 2 libros, ¿sabes? Son 2 libros de análisis, un tomo 1 y un tomo 2. El tomo 2, evidentemente, pues son temas bastante más avanzados. Y me gusta mucho cómo está organizado este. Es muy parecido a cómo está organizado el Rudin, ¿sabes? El Walter Rudin tiene una organización bastante parecida, un tema cambia, pero es parecido. Vale, empieza con la discusión de la irracionalidad de raíz de 2. Empieza exactamente igual que el de Walter Rudin. Perdón que esté comparándolo tanto con ese otro libro, pero es que tiene muchas cosas en común, a pesar de que, ya os digo, este es bastante menos riguroso, pero este libro es la hostia. Son preliminares, vale, aquí te pondrá pues cosas que tienes que saber, algo de teoría de conjuntos, lo típico, ¿no? The axiom of completeness, consequences of completeness, cardinality, Cantor's theorem y un epílogo. Creo que cada capítulo te pone un epílogo en el que como te da un poco de motivación, en plan pautas históricas y cosas interesantes. Bien, este libro es la hostia. Este capítulo es la hostia. Me gustó mucho, me pareció muy interesante. He de comentar que los ejercicios te dejan un poco loco a primeras. Bueno, como cualquier libro de análisis. Si te vas a los ejercicios, ¿vale? Pero algunos preliminaries, sets, y empieza con set theory. Preliminarios, estos son todos sets, functions, lo que vendría siendo teoría de conjuntos, básicamente. Vale, ¿ves? Vas a los ejercicios y te pone Prove that square root of 3 is irrational. Vale, esto es fácil. Esto es muy fácil, simplemente es análogo a raíz de 2 irracional, pues con 3. O sea, tontería. Where does the proof of theorem 1.1.1. Vale, la demostración 1.1.1 es la demostración de que raíz de 2 es irracional. Entonces se pregunta, vale, utilizando esa lógica no podríamos demostrar que raíz de 4 es irracional. Pero eso no es el caso. ¿Dónde está el fallo? Vale, luego dice, demuestra que no hay ningún número racional que cumpla que 2 elevado a r es igual a 3. Este tipo de cosas son interesantes. Bueno, si queréis podéis intentar hacer estos ejercicios, la verdad. Es un desafío intelectual bastante fuerte. Aunque no veis ningún otro chato, yo he hecho bastantes de estos ejercicios, incluidos los 2 que os he explicado así por encima. Pero básicamente este ejercicio es un salto de dificultad bastante bestia. Porque claro, no has visto ninguna demostración parecida a esto hasta este punto del libro. Es como, esto ha salido, se lo han sacado de la manga. Sí, se lo han sacado de la manga. Entonces, hacer esa demostración es complicado y tienes que tener un poco de imaginación. Y es lo que me gusta de los ejercicios, que te hacen pensar bastante. Luego, por ejemplo, aquí te dice, una colección infinita de conjuntos con la propiedad de que cada A sub i tiene una cantidad finita de elementos. Y sus intersecciones son vacías, es decir, son todos disjuntos. No hay dos conjuntos dados que tengan un elemento en común. Y esto, la verdad, es que me rompió bastante la cabeza. Vale, os voy a spoilear un poco cómo hice yo este ejercicio aquí, en su día. Y básicamente, a ver si se os ocurre a vosotros alguna otra forma de hacerlo. Te dice, una colección infinita de conjuntos, es decir, un conjunto de conjuntos que tiene infinitos conjuntos. Vale, con la propiedad de que cada A sub i tiene un número infinito de elementos. Vale, ¿qué dice? Dije que A sub 1 sería 1 y luego todos los números pares. Luego A sub 2 sería todos los múltiplos de 3 que no son pares. ¿Vale? Luego A sub 3 serían todos los múltiplos de 5 que no son múltiplos de 3 ni de 2. Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, al tomar la unión de todos estos, evidentemente te saldrá n, porque cualquier número es algún múltiplo de algún número primo. Eso está claro. Y básicamente todos los múltiplos de cada número primo estarán en el primo iésimo menos 1, tal y como lo he definido
No sé si veis por dónde voy, pero bueno, me dejó bastante loco. Y de hecho hice un fallo al definir cada sub-i como los múltiplos del ligésimo primo, porque entonces hay múltiplos de dos primos distintos que pueden intersectar. Por ejemplo, 6 es múltiplo de 3 y de 2, que son dos primos distintos. Entonces no se cumpliría la propiedad de que la intersección de la sub i y la sub j es vacía. Entonces, este ejercicio tenía tela. Y esto te lo sacan así por la cara cuando simplemente te han explicado pues cómo funcionan la inducción. Mira, te explican. Inducción. Pimba, aquí está. ¿Y dónde pone inducción? Inducción. Pone inducción. Te pone lógica y demostraciones. Te pone 4 tonterías, una página por cada cosa y funciones. Y de repente te dicen, vale, búscate la vida, crack. Y tú dices, ¿qué acaba de pasar? Entonces, este libro me gusta mucho porque siempre es muy de búscate la vida, tío. Tienes que apañártelas. Piensa y a ver si lo sacas. Entonces, es un reto intelectual continuo. De Morgan Laws, esto te lo explica antes, esto es bastante simple, realmente. Las leyes de Morgan son bastante intuitivas. Y bueno, aquí ya empiezan las idas de olla. Tiene bastantes ejercicios, he de decirlo. O sea, tiene una estilo de ejercicios. Axioma de completitud. Está bastante bien, aunque no me gusta mucho cómo define los números reales en este libro, porque es un poco extraño. Me gusta más la definición con... Bueno, este creo que utiliza cortadura de Dedekind. No. Este utiliza Cauchy. Este utiliza la convergencia de Cauchy. Luego os explico un poco de qué va cada teoría, porque son teorías bastante interesantes. Ahí te define lo que es la subprima, la infima, luego te ponen ejercicios con subprimas, infimas, muy interesantes. Bueno, la traducción sería supremo y infimo. Vale, luego pasamos a secuencias y series. Vale, básicamente típico tema de series. Limit of a sequence, the algebraic of an ordered limit theorems. Las demostraciones muy limpias, es decirlo, me encanta cómo hacen las demostraciones. Y ahora llegamos a lo que más me gusta. Basic Topology on R. En el libro del Rudin, del que os estaba hablando antes, este era el tema 2 y este era el tema 3. Aquí pues lo ha cambiado un poco, pero es bastante parecido al orden cronológico que lleva. Vale, la topología en R es un tema que a mí me fascina. Básicamente es lo más básico de topología. Luego tendríamos algo más general que serían los espacios métricos. La topología de R es un tipo de topología de espacio métrico, porque R es un espacio métrico. Y luego ya tendríamos la topología más general, que es una locura y es muy interesante. De hecho, aquí tengo un libro de topología que es Topology and Model Analysis, una introduction to Topology and Real Analysis by George Finlay-Simons. Ese libro es la hostia, la verdad. ¿Y de qué trata topología? Es algo que mucha gente se pregunta. Mirad, topología, tú primero defines una serie de conjuntos. Este podría ser uno de los conjuntos. Este podría ser otro de los conjuntos. Quién sabe, ¿sabes? Básicamente, estos conjuntos forman una clase, ¿vale? Que es un conjunto de conjuntos, una colección de conjuntos. Y a estos conjuntos se les llama conjuntos abiertos. Los conjuntos abiertos pueden ser muchos tipos de conjuntos distintos, o sea, es algo muy genérico. Pero tienen que cumplir una serie de propiedades. La primera propiedad es que si coges una cantidad finita de estos conjuntos abiertos y los vas intersectando, ¿vale? Pero una cantidad finita, ¿eh? Lo que te queda en la intersección es también un conjunto abierto. Luego, si coges una unión, cualquier unión de conjuntos abiertos, lo que te queda es otra vez un conjunto abierto. El ejemplo más simple de esto sería en la recta real los intervalos abiertos. Efectivamente, estos se llaman abiertos por algo y si los unes te queda un conjunto que es también abierto en la topología de R. Vale, ¿qué significa exactamente esto de que sea abierto en R? En el contexto específico de los espacios métricos, los conjuntos abiertos se definen de la siguiente forma. Un conjunto abierto es aquel que tiene un punto interior. ¿Qué es un punto interior? Un punto interior es básicamente un punto que alrededor tiene un entorno que está completamente contenido en el conjunto abierto. Cada punto tiene un entorno completamente contenido en el conjunto abierto. Vale, esto puede parecerte que no dice mucha cosa, pero ahora verás a lo que me refiero. Vamos a dibujar dos conjuntos, digamos subconjuntos del plano, ¿vale? El plano R2. Podríamos tener esto y podríamos tener esto. Esto está todo dentro de un plano R2. Así, mierda, dibujado, pero la idea se entiende. Lo importante es, este como ves, tiene una cota. Este no está acotado. Bueno, no está acotado, sí que está acotado. Es decir, tiene límites. O sea, aquí no encuentras elementos del conjunto. El conjunto es lo que hay aquí dentro. Si queréis lo pinto para que quede más claro. Pero se entiende, ¿no? Que es lo de dentro del circulito que está punteado para simbolizar que los elementos
del extremo no pertenecen al círculo. Vale. Esto puede parecer una chorrada, pero es extremadamente importante para nuestro propósito. De hecho, voy a volver a dibujarlo aquí, porque colorearlo ha sido mala idea. Ahora veréis. ¿Qué ocurre con lo del punto interior? El punto interior nos dice que si tomamos cualquier punto, por ejemplo este, alrededor de ese punto habrá un conjunto abierto que estará completamente contenido. Dicho de otra forma, podemos mover un poco este punto, desplazarlo y seguirá estando dentro del conjunto abierto. Eso es lo que significa que un conjunto sea abierto, es decir, que todos los puntos sean interiores, es decir, que cada punto lo podamos desplazar un poquito y siga estando dentro. ¿Por qué? Porque si no fuera así, significaría que habría un punto en el límite. Y eso no es lo que estoy dando a entender en esta definición, intuición geométrica de lo que es un espacio, un conjunto abierto. Sino que aquí, pues, al desplazarlo se va afuera. ¿Lo veis? Porque está en el extremo. Sin embargo, si no está en el extremo, estaremos de acuerdo que respecto a ese punto que no está en el extremo y el extremo habrá una pequeña distancia. Llamémosla epsilon. Vale. Pues entonces podríamos tomar la mitad de esa distancia, llamémosla epsilon medios, y si tomamos un entorno del radio epsilon medios, no, bueno, aquí se choca porque lo he dibujado mal, pero fijaros que habría epsilon medios y luego otro epsilon medios, este gran epsilon, que es donde está la, ¿cómo se llama? La cota, ¿sabes? La cota o la frontera, llamamos la frontera, mejor dicho. ¿Entendéis la idea? Entonces, esta es la idea de un conjunto abierto. En el concepto de un espacio métrico, básicamente es esto, que todo conjunto abierto tiene un punto interior. Luego estaría lo que es un conjunto cerrado. Un conjunto cerrado es que aquel que contiene a todos sus puntos límite. ¿Qué es un punto límite? Pues un punto límite es un punto que surge al ir acumulando puntos. Vamos, que se van acumulando y hay un punto que alrededor siempre encuentras otros puntos. Si haces un vecindario, es decir, si coges un conjunto abierto alrededor, bueno, estos no son abiertos en el sentido de el punteado, pero creo que se entiende, ¿no? Vas haciendo dos abiertos de estos y siempre intersectas otro punto, da igual lo pequeño que sea, porque a ver, si es pequeño intersecta, el más grande lo intersectará, porque no tiene el pequeño. Esta es la idea de un conjunto cerrado. Y básicamente en topología, esto sería en el concepto de espacios métricos, que es lo que se trata en este libro. Pero ya cuando vas al nivel más amplio de la topología general, ahí te desprendes de todo eso y trabajas definiendo de forma básica un conjunto de conjuntos como conjuntos abiertos. Es decir, defines lo que va a ser aquello con puntos interiores y todo eso. Y a partir de ahí ya se define en función de lo que es un conjunto abierto, en función de cómo has definido un conjunto abierto, lo que será un punto interior, lo que será un conjunto cerrado, que sería el complementario a un conjunto abierto. Esto es un resultado bastante loco, lo de que es el complementario a un conjunto abierto. En el contexto de espacios métricos, en el contexto de topología, es la propia definición. Esto es mucha información de golpe y es una locura, pero la verdad es que es muy interesante y esto nos lleva a la definición de convergencia de secuencia y serie, que es lo que trata en el tema 2, aunque la topología la ve en el tema 3. Pero a pesar de tratarlo, a ver, se enfoca, vale, a pesar de tratar en el tema 2 las secuencias de las series, si nos vamos al tema 2 y no tratar hasta el 3 lo que viene siendo la topología, si nos vamos al tema 2, nos encontramos con esto: Convergence of a Sequence, Topological Version. Vale, ¿qué pinta la topología aquí? Todo lo que he explicado con las secuencias, ¿qué tiene que ver? Bien, convergencia de una secuencia. Eso es básicamente coger una serie de puntos. Por ejemplo, imaginaos que el conjunto de estudio en el que se halla esa sucesión es este círculo. Entonces, normalmente tratamos con sucesiones de números reales. Bueno, podrían ser perfectamente números complejos y entonces estarían en un plano, ¿sabes? Pero es simplemente para tener una visión geométrica y que entendáis de qué va la idea. Veréis, entonces estos puntos, si convergen a algo, significa que se van aproximando indefinidamente a alguna cosa. Y esa cosa, ese punto de singularidad, ¿qué ocurrirá? Ocurrirá que si tomamos cualquier vecindario alrededor de él, este vecindario, bueno, no voy a hacerlo punteado porque si no se confunde con los puntos de la sucesión. Este vecindario, por pequeño que sea, como siempre se van aproximando, pues intersectará algo, bueno, contendrá algún punto de la sucesión. Es decir, si cogemos el punto de convergencia, digamos A supera nuestra sucesión y digamos que converge a, entonces tenemos que, si cogemos un vecindario, esto es la forma de denotar un vecindario, que básicamente es decir, vale, un abierto alrededor de A, abierto, recordar, aquello de que tenía
alrededor de cada punto un propio abierto, ¿sabes? Cual es una definición un poco recursiva, pero básicamente un abierto en el contexto de números reales sería un intervalo abierto simplemente. En cualquier espacio métrico pues se define previamente o lo que sea. Vale, pues que esto contenga alguna sub-n. Siempre tiene que contener alguna sub-n. Y esta es la forma formal de definir lo que son sucesión. A ver, la definición no es esta. Esto simplemente os estoy explicando la idea, ¿no? Para todo epsilon, es decir, epsilon es simplemente la distancia, el radio del vecindario. Entonces, da igual lo pequeño que hagamos ese vecindario alrededor del punto, existe una n, tal que si n es mayor que n, v sub epsilon de a contiene a sub n para todo n mayor que n. Claro, para todo n mayor que n es simplemente porque llegará un punto que todos los elementos de la sucesión, a partir de cierto valor, estarán cerca, a cierta distancia, estarán a menos de cierta distancia. Y esa cierta distancia es epsilon. Y esa cierta distancia es arbitraria, es decir, puedes hacerla lo pequeño que quieras, esa distancia cualquiera, ¿sabes? Puedes ir acotándolo más y más y más y más, porque estás aproximando ahí. Entonces, traducir la idea intuitiva de aproximarse a algo de forma matemática en términos de topología. Y es muy interesante. Por último, me gustaría ver algo que me encanta de este libro. Y es que este libro está lleno de fumadas. Pero fumadas. Veis, aquí nos pone discusión de Cantor set. ¿Vale? Empieza el tema 3 de topología con algo llamado el Cantor set. Y aquí nos lo explica, básicamente es una sucesión de conjuntos, pues la intersección de todos estos conjuntos es el Cantor set. Nos explica más sobre el Cantor set, bla bla bla. Vale, vamos a lo que me interesa. Lo que me interesa es esto. Nos dice, fijaros, ¿cómo podríamos definir de una forma así formal lo que es una dimensión? Vamos a fijarnos en cómo algo se magnifica al cambiar la longitud de ese objeto, por decirlo de alguna forma. Básicamente, al multiplicar por 3 la longitud de un cuadrado, se multiplica por 3 al cuadrado su área. En el cubo, al multiplicar por 3 su longitud, la longitud de un lado, se eleva al cubo. Eso, cuadrado y cubo, de ahí viene el nombre. Entonces, utilizando este razonamiento, deduce algo bastante loco. Y es, coge el Cantor set y dice, a ver, es que está aquí y es muy flipante. Dice, mira, vamos a hacer una tabla, ¿vale? Si coges algo con dimensión 0, un punto, ¿vale? Básicamente te hace, ¿cuántas copias? Una, simplemente de 3, saca una, es 3 elevado a 0. Un segmento te lo deja igual, 3. Un cuadrado te lo eleva al cuadrado, se multiplica por sí mismo, te quedaría 9. Un cubo, lo que habíamos comentado antes. Vale, el Cantor set, ¿qué pasa con el Cantor set? Resulta que aquí es la dimensión. Recordad que estamos elevando a la dimensión todo el rato para que nos dé el resultado de transformarlo. Vale, entonces si cogemos algo de longitud 3, al elevarlo a la dimensión del Cantor set nos da 2. Y de eso deduce que es logaritmo de 2 partido logaritmo de 3. Vale, y esta fumada es que es algo muy loco. Y no solo eso, sino es que el Cantor set tiene más cosas locas, como por ejemplo que tiene longitud 0 y que tiene la misma cantidad de elementos que la recta real. ¿Cómo lo veis? Vayamos a esta hoja de papel mágica y vais a ver una cosa. El Cantor set, ¿cómo se define? Bien. Escoger la recta real, bueno, la recta real no, un segmento, el que va de menos 1 a 1. ¿Qué haremos? Haremos lo siguiente. Lo dividiremos en 3 tercios. Entonces, ¿qué haremos con estos 3 segmentos? Lo que haremos simplemente será eliminar el del medio. Y nos quedaremos con, pues, otro objeto matemático, otro conjunto. Vale, ahora vamos a dividir en tercios y vamos a eliminar cada medio. Y así repetimos esta eliminación una cantidad infinita de veces. Claro, dirás, pero no te quedas sin cosas. Pues no. Para empezar, los extremos están incluidos, soy de comentarlo. Y esto también está incluido. No es un abierto, es incluido, ¿vale? Bueno, y no solo te quedas tampoco con los extremos, sino te quedas con un montón de puntos. Y ahora verás por qué hay la misma cantidad que la recta real. Podemos establecer una biyección entre los números que hay entre el 0 y el 1 y los números que hay en la recta de Cantor. De la siguiente forma. Tú cuando coges un elemento de la recta de Cantor, al hacer la primera subdivisión se quedará o en este lado o en este lado. Tendremos un 0 o un 1. Está ahí bien, ¿no? Al hacer la segunda subdivisión se quedará o en una de las subdivisiones o en la otra, es decir, un 0 o un 1.
Y lo mismo en el otro caso. 0 o 1. Entonces, cada punto de la recta de Cantor estará determinado por una secuencia de infinitos ceros y unos. Lo que básicamente es un número entre 0 y 1, pero en binario. Es simplemente eso. ¿Qué ocurre? Todos los números entre 0 y 1 tienen una biyección, con lo que vendría siendo los números reales. Este es el propio libro de Understanding Analysis, ¿eh? No he cambiado el libro. Estamos en Understanding Analysis. Y aquí te establece una biyección entre -1 y 1. Sí, estaba buscando una entre 0 y 1, pero nos sirve para entender un poco la idea. Creo que es bastante fácil, a partir de esto, que esta es x partido x cuadrado menos 1, componerla de forma que se transforme en una biyección entre 0 y 1 y r. Si existe una entre r y -1, 1 y otra entre -1, 1 y 0, 1, al componerlas ambas nos dará una entre r y -1, 1. Pongo como desafío encontrar esa de -1 a 1 a 0, 1. No es difícil, de hecho es bastante sencillo. Dicho esto, creo que esto era todo lo que quería comentar de este libro, que parece un libro muy interesante. Y tiene más temas, muchas más cosas que comentar. Así que si queréis una segunda parte en la que trate pues los temas más avanzados del libro, que bueno, tiene algunos temas que madre mía, porque luego pasa a Functional Limits and Continuity, Epsilon Delta Proofs, hostia, eso tiene tela. Derivative, Sequences and Series of Functions, esto ya es análisis un poco más avanzado, ¿eh? Derivative Integral, integrales, ¿vale? Y Additional Topics. Entonces, podría hacer una segunda parte perfectamente tratando estos temas, que son muy interesantes. Pero no los tengo tan estudiados hasta el momento, pero en un futuro podría hacerlo perfectamente. Así que decidme en la caja de comentarios o lo que sea, si os interesa. Y bueno, vamos a echar un vistazo a la parte de atrás. ¿Qué nos dice? This lively introduction text exposes the student to the rewards of a rigorous study of functions of real variable. ¿Realmente es qué es eso? La diferencia de análisis y cálculo es que el análisis es mucho más riguroso. Esa es la diferencia fundamental. Bueno chicos, os he dicho que tenía más libros de análisis. No solo tengo este, sino también tengo este de aquí y este de aquí. Y luego tengo otro por allá que está imprimido. Y tengo también aquí un libro de topología, que honestamente este es mi libro favorito. En general, o sea, es mi libro favorito, es la hostia. Y tenemos aquí un libro de álgebra abstracta. ¿Por qué os enseño todo esto? Bueno, pues porque os voy a preguntar. ¿Queréis que haga alguna review de alguno de estos? ¿Cuál os interesaría más? Decídmelo en la caja de comentarios. Bueno, me iba a despedir, pero me he dado cuenta de algo. Este libro tiene algo gracioso en la contraportada. This is a dangerous book. Understanding analysis is so well written and the development of the theory so well motivated that exposing students to it could will lead them to expect such excellence in all their textbooks. ¿Qué nos ha dicho? Nos ha dicho que este es un libro peligroso. Exponer a los alumnos a este tipo de literatura tan bien escrita podría hacerles pensar que todos los libros son así de buenos. Son unos cachondos los que escriben estas reviews. Bueno, dicho esto, ahora sí, me despido chicos. Pasarlo bien, cuidaros y nos vemos en el próximo vídeo.